Aleluya, gloria al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Amén, qué bueno es Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué no saluda al que está ahí a la par suya? Gloria al Señor. Dele la mano, dele un apretón de mano. Dígale que el Señor te bendiga. Mucho gusto de verte. Gloria al Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, amados hermanos. Amén. Grande es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos llena de bendiciones. Gloria al Señor. Bendito sea el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que bonito lo que se ha sentido la presencia de Dios, amados hermanos. Sin duda el Señor Jesucristo está aquí con su pueblo, con su iglesia, con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Dios me le bendiga, hermano Salvador. Mucho gusto de verlo, mi hermano. Adelante, varón, gloria al Señor. Amén. Así se va tomando su lugar, su asiento, gloria al Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Le damos el más sentido pésamo a la familia del hermano Ángel. Amén, gloria al Señor. Hay cosas, amados hermanos, que nosotros no podemos entender. Solamente Dios sabe por qué suceden las cosas, pero algo que debemos de saber nosotros es que a cada uno de nosotros Dios nos ama, amados hermanos, de una manera que usted no se puede imaginar. Amén, gloria al Señor. Algún día vamos a entender todo lo que no podemos entender en este mundo. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta preciosa tarde, allí en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Hoy vamos a empezar lo que es el tema, los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Es un tema muy hermoso, amados hermanos, en la cual vamos a aprender muchísimo en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 11. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 11 desde el verso 1 al verso 11. Amén. Cuando lo tenga, diga un gloria a Dios. Amén. Leemos la preciosa palabra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos listos. 11. Gloria al Señor. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1 al 11. ¿Ok? Vamos a leer. Le damos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor y dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante, escuche bien, del Dios de la tierra. Verso 5. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar los cielos, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán
y se enviarán regalo unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Verso 11. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Santísimo Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te doy la gracia, Padre, por la oportunidad que me das de traer tu palabra, Señor. Te pido por los hermanos que están aquí, Dios amado, por los hermanos que van a ver esta predicación, Señor, a través del internet, Dios amado. Abre su entendimiento, Señor. Te lo pido en su santo y maravilloso nombre, mi Dios. Tome su asiento, amados hermanos, dando gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que la venida del Señor Jesucristo está cerca? ¿Y cuántos le están esperando? Son muy pocos, pero qué bueno. Por esos pocos viene el Señor Jesucristo, amados hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos quisiéramos nosotros que todos nosotros nos fuéramos con el Señor Jesús? Amén. Vamos a empezar este estudio de los dos testigos. Es un estudio bastante hermoso. ¿Quiénes son estos dos testigos que profetizan por 1260 días el tiempo que la bestia está gobernando? 1260 días, y están vestidos de silicio. ¿Qué significa estar vestidos de silicio? O sea, están de luto, están profetizando y están de luto. Amén. ¿Qué significa también? Que la bestia que sale del abismo los mata, los va a matar, y sus cadáveres estarán en la gran plaza, que en un sentido espiritual dice que Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Si yo le enseño todo esto ahorita, usted no lo va a entender. Así que voy a hacer una pausa. Amén. Quiero explicarle a usted el principio literal y el principio espiritual. Porque aquí es a donde está la gran confusión de muchos cristianos, que no podemos entender a veces ciertos pasajes de la profecía, que Dios lo ha escrito de una manera sencilla para entenderlo, pero cuando no sabemos el principio literal y lo espiritual, no lo vamos a entender. Entonces voy a dar esta enseñanza hoy, enseñando lo que es el principio literal y lo que es el principio espiritual. ¿Sabía usted que hay dos creaciones? Muchos no saben que hay dos creaciones, y ahí está el error. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. La primera creación lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dios empieza a crear los cielos y la tierra. Crear significa que Dios creó este mundo de la nada. Los árboles que ahora existen, los mares, los ríos, los bosques no existían. Entonces Dios creó. Esta es la primera creación. La primera creación se conoce como una creación literal. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 2, vamos a ir a la palabra de Dios mejor para leerle estos pasajes. Vamos a leer bastante esta tarde, así que tenga lista la palabra de Dios para que podamos leer. El propósito de esto es que esta enseñanza usted pueda aprender, para que cuando llegue el tiempo usted no sea engañado por el enemigo. Génesis capítulo 2, lo tenemos, verso 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre
del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dice que Dios hizo un huerto y plantó allí al hombre que había formado. Este huerto era literal. En este huerto estaba la comida que el hombre iba a comer. El hombre comía saludable, hermano, antiguamente. Después del diluvio, ya el ser humano viene a comer carne. Pero antes del diluvio no se comía carne. Gracias, amigo. Gracias. Pero Dios plantó dos árboles. Mire lo que dice el verso. Vamos a leer el verso 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Dios hizo dos árboles, dice, un árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol le pertenecía a Dios. Ese árbol fue puesto para probar la obediencia del hombre. Y Dios también dice que hizo otro árbol, que es el árbol de la vida. Mientras el hombre estaba en el huerto, el hombre tenía que comer del árbol de la vida para seguir viviendo. Escuche bien, porque muchos confunden lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal con el árbol de la vida. El hombre, digamos, es como un cargador de un teléfono. Estos teléfonos que tenemos nosotros, cuando se está muriendo la batería, ¿qué es lo que hace usted? Cargarlo. Y eso le da vida al celular. De esa manera el hombre tenía que comer continuamente del árbol de la vida para seguir viviendo. Escuche bien que hoy vamos a aprender ciertas cosas. Amén. Y esa es la razón por la cual sacó Dios al hombre del huerto, porque dijo Dios: no vaya a ser que alargue la mano y tome del árbol de la vida y siga viviendo. Entonces Dios saca al hombre del huerto del Edén para que no comiera del árbol de la vida, porque si seguía comiendo del árbol de la vida, el hombre iba a estar en pecado y iba a seguir viviendo, y Dios no quiere eso. Amén. Dios no quiere eso. Entonces estos árboles eran literales. Entonces la primera creación es una creación literal. Y como era una creación literal, Dios dio leyes literales, hermano. Leyes literales. Desde Génesis hasta Malaquía, Dios no creó nada. No creó nada. ¿Cuándo empieza la segunda creación? Cuando Cristo viene a este mundo, empieza una creación espiritual. Y aquí es donde muchos se confunden, hermano Salvador, que toman ciertas cosas literal. Y estamos en tiempo de la gracia, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo donde las cosas de lo que era pasado, de lo que era literal, ahora se aplica en un sentido espiritual. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Entonces, por ejemplo, el templo, ustedes saben que el templo era un templo literal. En Éxodo capítulo 25, allí encontramos en el verso 8, 9, cuando Dios le dice a Moisés que construyera el tabernáculo. El tabernáculo era donde la presencia de Dios iba a habitar.
era un lugar literal, un lugar físico. Y este tabernáculo, usted no crea que a Moisés se le ocurrió hacerlo como él quiso, no. Fueron las medidas dadas por el mismo creador del cielo y del universo, por Dios mismo. Y dice que el diseño de ese tabernáculo era una copia del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Ya vamos a hablar de ese verdadero tabernáculo, donde Dios habita. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Dios vive allá en el cielo, pero ¿en qué parte del cielo Dios habita? ¿En qué parte del cielo Dios tiene su morada? Dios tiene un trono donde Él reina el universo en ese trono. Pero ¿dónde está ese trono? Ahí, exactamente. Muchas cosas. Entonces, estos principios son importantes que usted lo comprenda para que podamos seguir con las enseñanzas que estamos dando, porque para muchos no las pueden entender porque confunden esto. Entonces, el primer tabernáculo, el primer templo lo construye Moisés. El segundo templo lo construye el rey Salomón. Este es el templo ya cuando ya el pueblo entró a la tierra de Canaán y Dios le entregó al pueblo la tierra de Canaán. Entonces ellos ya estaban en un lugar fijo. Entonces cuando construyen el templo, porque ya no se iban a mover, pero el tabernáculo sí lo movían de un lugar para otro, porque el pueblo, por las consecuencias de su pecado, de su rebeldía, Dios no los lleva inmediatamente a la tierra prometida, sino que los anda 40 años en el desierto. Esa fue la razón por la cual el tabernáculo se movía de un lugar a otro. Entonces, el segundo templo lo construye el rey Salomón. Un templo literal donde todo el pueblo, si quería ir al templo cuando venía el tiempo de la expiación y todo eso una vez al año, todo el pueblo viajaba a distancia para ir al templo, porque allí estaba la presencia de Dios. Dios no habitaba en cualquier lugar, allí estaba la presencia de Dios. Ese templo fue destruido, el segundo templo, por el rey Nabucodonosor. Y de allí se levanta otro templo, que es el tercer templo. Se levanta por orden de Nehemías, Zorobabel y Esdras. El tercer templo fue construido en ese tiempo. ¿Sabía usted que ya se construyeron 3 templos? Mucha gente no lo sabe, dice que son 2, pero la Biblia dice que son 3. Entonces, ahora, esto era un templo literal. Ahora, el templo literal, escuche bien, estaba en un lugar geográfico literal, porque era literal, y allí habitaba la presencia de Dios, allí. En el arca, del que se conoce como el arca del pacto, allí estaba la presencia de Dios. Entonces, era un lugar literal, físico. La ciudad santa de Israel, la ciudad santa de Dios, ¿dónde estaba? Estaba en un lugar geográfico también, estaba en Israel. El pueblo de Dios también estaba en un lugar geográfico. ¿A dónde? En Jerusalén. Ese es el principio literal, hermano. Y tenemos que entenderlo, porque todo esto que estoy dando, el propósito es que cuando venga el enemigo, usted no se deje engañar. Usted sepa conocerlo. Amén. Entonces todo esto era literal. Entonces el pueblo de Dios era un pueblo que estaba en un lugar geográfico literal. ¿Quién era? Era el pueblo de Israel. Ya lo hemos visto.
estaba en un lugar geográfico, era el pueblo de Israel. Era un pueblo literal. Pero Dios le había dado la promesa a Abraham que y toda la familia de la tierra, de todo el mundo iba a ser bendito por la promesa, por la venida del Mesías. Amén. Que iba a venir a redimir al hombre de pecado. Entonces, este principio debemos de entenderlo de esta manera. Por ejemplo, si habla del monte santo de Dios, ¿cuál es el monte santo? Se recuerda donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y en ese mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac es que se construye el templo de Dios. Ese monte se llamaba el monte santo. ¿Por qué se llamaba santo? ¿Solamente por así llamarlo? No. Se llamaba santo porque allí estaba la presencia de Dios. O sea, no es el lugar el santo. No es este lugar el santo. Este lugar es santo porque aquí se congrega el pueblo de Dios que ha sido santificado y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces no es el lugar que se hace santo porque la presencia de Dios mora ahí. Ya vamos a entender de una manera clara este tema de los dos testigos, amados hermanos, que muchos lo están esperando, a los dos testigos. Ya va a ver usted que esto ya se cumplió y que estamos en el tiempo final. Amén. Entonces, este es el principio literal, amados hermanos. Este es el principio literal. Y se debe de entender de esa manera. Cuando una persona pecaba, la persona tenía que llevar el cordero al templo y degollarlo. ¿Sabe que ella era la que le ponía el cuchillo? No era el sacerdote, hermano. El sacerdote hacía la expiación, el sacerdote le llevaba la sangre, pero era la persona, el pecador, ponía sus manos sobre el cordero, traspasando simbólicamente los pecados sobre el cordero. Entonces, y cuando degollaba el cordero, el sacerdote llevaba esa sangre adentro al lugar santo. Imagínense. Por eso se hacía la expiación una vez al año. ¿Sabe qué significa expiación? Significa sacar fuera. ¿Por qué? Porque el santuario había sido contaminado por los pecados que se introducían todo el año. Y luego el día de la expiación, esos pecados, el sumo sacerdote simbólicamente sacaba esos pecados y la ponía sobre un macho cabrío llamado Azazel. Más adelante vamos a ver quién era Azazel, que lo soltaban que fuera a morir fuera del templo, comido por los animales o desbarrancado, moría de sed porque lo llevaban a un lugar desértico, pero sobre él se colocaba. Entonces todo esto se hacía literal. Entonces los principios literal y espiritual es lo que estamos estudiando hoy. Amén. Estamos en la época del Espíritu Santo nosotros. Vamos a ir a Hechos capítulo 1. Estamos en la época del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos capítulo 1, verso 6. Vamos a leer bastante. Le dije vamos a entrar ya a leer varios pasajes para poderlo entender todo este tema que vamos a estar viendo de los dos testigos. Y después de esto usted va a entender muy fácil en la palabra ante Dios. Amén. Los hermanos que nos están viendo por internet pueden buscar todas estas enseñanzas, allí están en internet. Hechos capítulo 1, vamos a leer versos 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. ¿Pero qué?
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos en la época que debemos de entender las cosas espiritualmente. Amén. Juan capítulo 7, verso 37. Juan capítulo 7, verso 37. Lo tenemos. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Antiguamente la gente no disfrutaba de esto. ¿Por qué? Porque el templo de Dios era un templo físico, pero hoy, en la dispensación de la gracia, todo creyente puede disfrutar de esta gran bendición, porque usted es el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Entonces, ese es el principio espiritual. Antiguamente no se podía hacer esto. El apóstol Pablo en segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, un nacimiento espiritual. Entonces, hay cosas que debemos entenderlas de esa manera, mis amados hermanos. Vamos a Juan capítulo 3. Miren, los judíos, ellos entendían muchas cosas, ellos la entendían literal. ¿Sabe usted, amados hermanos, la razón por la cual el pueblo de Israel no conoció a Cristo cuando Él vino? ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían todo, lo entendían de una manera literal. Mire, Juan capítulo 3, mire. Juan capítulo 3, ustedes saben esto. Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo entendía Nicodemo el nuevo nacimiento? Lo entendía físico. Le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ellos lo entendían de esta manera, de una manera literal. La iglesia tiene que conocer este principio, amados hermanos, porque es muy importante que nosotros sepamos, que conozcamos la palabra del Señor. Otro ejemplo, ¿nos podemos nosotros acercar al trono de Dios? Sí, nos podemos acercar. La palabra de Dios en el libro de Hebreos dice, capítulo 4, verso 14 en adelante, dice que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, porque Jesús es el que está en ese trono. Podemos acercarnos. Antiguamente no. Otra pregunta: ¿puede alguien nacer habiendo nacido? ¿Ya? ¿Puede nacer otra vez? Sí, ¿verdad que sí? En un sentido espiritual, sí. Este es el principio espiritual, se conoce y es importante entenderlo. Otra pregunta, vamos a ver.
¿Puede alguien morir, ser sepultado y resucitar? Sí puede, espiritualmente sí puede, porque allí es donde nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Jesucristo en el bautismo. Amén. Romanos capítulo 6, verso 4. Usted puede buscar allí el pasaje, porque allí es a donde nos identificamos nosotros. Allí lo dice, hermana, Romanos capítulo 6. Vamos a leerlo para que no haya duda, mejor, porque me están viendo medio feo. Ok, Romanos capítulo 6, verso 4. La palabra de Dios es muy hermosa, amados hermanos. Mire lo que dice, se lo voy a leer. Vamos a leerlo desde el verso 3. ¿No sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces sí, amados hermanos, y por eso aquí es a donde las personas que dicen que no es necesario bautizarse para ser un cristiano están totalmente equivocados. Porque nadie, aquí no hay atajo en el camino del Señor. Nadie puede entrar al reino de Dios si no pasa por esta ceremonia del bautismo. Porque cuando usted se bautiza simbólicamente, el pastor les tapa la nariz y usted deja de respirar en el agua. No puede respirar en el agua. Simbólicamente por 4 o 6 segundos muere. Está muriendo. Por eso somos sepultados, nos identificamos con la muerte de Jesucristo. Y cuando el pastor lo saca, dice la palabra que ya puede decir Abba Padre. Ya le puede decir papá a Jesucristo, porque ya ha sido sepultado. Esto es lo que se conoce como el principio espiritual y es la época del Espíritu Santo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no pasa por Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la vida, y nadie viene, no dijo nadie va, nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí los judíos, los católicos, todos aquellos que primeramente, los católicos primeramente van a la Virgen María para querer llegar a Dios. Jesús dice: nadie puede venir al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Ok, está el cuerpo humano de Cristo. Ok. Sabe que cuando usted compra, digamos, voy a poner, usted compra una licuadora. Usted mira esa licuadora en una caja, la mira, tanto voltaje, tanta revolución y todo eso. Usted la mira, usted lee todas las instrucciones. Okay. Usted le compra y cuando va a su casa lo que hace, lo primero que saca es sacar la licuadora, porque lo que sirve es lo que está dentro, no lo de afuera. Es igual, es este cuerpo, hermano. En este cuerpo habita algo valioso, importante, que el diablo quiere destruir en tu vida, que es el alma y el espíritu que habita en ti. Este cuerpo ha sido tomado del polvo y al polvo volverá. Y la gente como lo cuida, ¿verdad? Imagínense. Y el interior no, que es lo más importante que una persona tiene que cuidar, no lo cuida. Y este cuerpo el que cuida. Y por eso Jesús dijo: no teman al que mata el cuerpo, temen al que puede matar el espíritu y el alma, mandándolos al infierno. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo entendamos, amados hermanos. La palabra de Dios es muy hermosa. Ahora, antiguamente, entonces el templo de Dios era un templo literal.
y estaba en un lugar geográfico conocido como Israel. La ciudad santa estaba en un lugar geográfico y estaba en Israel. Ahora el templo de Dios no está en un lugar geográfico. El templo de Dios es mundial, es global. ¿Dónde está el templo de Dios? Ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy fácil. Ok. En primera carta de Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿dónde está el templo de Dios? Es mundial. Jesús lo explica de esta manera en Mateo capítulo 18, verso 20. Jesús dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Están entendiendo? Antes no era así, porque Dios habitaba en su templo, que era construido por manos humanas, pero ahora el templo de Dios es usted. El templo de Dios es la iglesia, es mundial. ¿Dónde está el templo de Dios? Donde está un creyente congregado en el nombre de Jesucristo. Allí está la presencia de Dios, porque vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Dónde está entonces el templo de Dios? Muchos dicen en Jerusalén. Oh, hermano, es un error, es una mentira del enemigo. Jesús lo dice claramente: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Este pueblo, no importa que sea judío, no importa de qué nacionalidad sea la persona, si no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, nadie puede entrar al reino de Dios. No importa de qué nacionalidad sea la persona. Nicodemo estudia la historia de este hombre quien era un maestro de la ley. Nicodemo era judío. Jesús no le dijo: tú no te preocupes, tú eres judío. No, le dijo: tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. Alténselo más fuerte ese aplauso, Señor. ¿Quién es ¿Dónde está el templo de Dios en Jerusalén? No, el templo de Dios es usted y soy yo. Amados hermanos, el enemigo ha despedazado a la iglesia. Nosotros, usted es el templo de Dios. Oh, pero a las personas carnudas les conviene decir que el templo de Dios está allá, para no decir que usted es el templo de Dios, porque sabe que Dios no va a habitar en una persona ociosa y malcriada. Entonces, el templo de Dios está allá. No, el templo de Dios eres tú. Nosotros somos el templo de Dios, amados hermanos. Muchos dicen: no, el templo de Dios es allá, en Jerusalén. Ya le dije, ya le enseñé que lo van a construir, pero es un engaño para engañar a la iglesia, y la iglesia ya está montada. Escuche bien lo que me están viendo por internet, los pastores, en vez de estarme criticando, póngase a estudiar. La iglesia ya está montada en el sistema del anticristo. Ya está montada la iglesia, hermano. Cuando venga los que va a venir, la ley que van a poner, la iglesia ya está dentro de su sistema. Por eso son estas predicaciones, porque Dios está diciendo: salid de ahí, pueblo mío, para que no seas participante de sus plagas. Ahora, escuche lo que viene.
Ya entendimos entonces, el templo de Dios somos nosotros. ¿Verdad? Efesios capítulo 2, verso 19, allí lo dice que nosotros somos el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Ahora, escuche. Si la iglesia es el templo de Dios, ¿dónde se va a sentar el anticristo? Segunda carta de Tesalonicenses 2:4 dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. ¿En qué templo se va a sentar? ¿Tiene miedo de decirlo? Sí, amados hermanos, miren, recuerde que antes el templo de Dios era un lugar literal, físico, donde estaba el trono de Dios y allí estaba Dios en medio del pueblo, allí reinaba. Pero Jesús dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su templo. Él vino a hacer su tabernáculo en la carne, dice Juan 1:14. Su tabernáculo lo hizo en la carne. Donde moraba antes en un tabernáculo físico, Cristo vino a hacerlo un tabernáculo de carne. ¿Por qué? Porque usted y yo somos ese templo de Dios, donde el Espíritu Santo quiere sentarse y reinar sus corazones. Entonces, ¿dónde se sentará el anticristo? En el templo de Dios, en el corazón de cada persona. Es por eso que la salvación es individual. Bien se sienta Cristo en su corazón o se sienta el anticristo. Ayer hablábamos, hermano Salvador, con alguien. Estamos hablando, ¿puede una persona hablar en lengua y estar en pecado? Y rotundamente, pues estamos hablando de lo que estamos platicando aquel día. Le digo, no puede una persona hablar en lengua y estando en pecado. No puede. Es un engaño del enemigo. Porque si usted es donde se sienta Jesucristo, y usted está viviendo una vida rebelde contra Dios y hablando en lengua, ¿qué tipo de lengua está hablando la persona? Bien está Cristo en su corazón, pero es un engaño, es una mentira de parte del enemigo. La iglesia tiene que madurar y crecer espiritualmente para conocer las armas que el enemigo tiene para destruir la iglesia. Ahora, ¿cómo una persona puede hablar en lengua? Claramente la Biblia dice, un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. ¿Qué tiene que hacer una persona? Reconciliar con Jesucristo y el Espíritu Santo viene nuevamente a la persona. Amados hermanos, por eso, si usted le ha fallado a Dios, no tenga temor, venga y reconcíliese con Dios, humíllese con Dios y Dios lo va a levantar, lo va a restaurar. Oh no, hoy en día la apostasía está tremenda, amados hermanos. Las personas ahí metidas en el teléfono, allí mirando cosas malas, y cuando llegan a la iglesia, tiempo de culto, hablando en lengua. Y están viviendo una vida rebelde. Eso es un engaño, es una mentira. No te dejes engañar del enemigo. Yo le digo al hermano, nosotros como predicadores debemos de conocer esto, porque por los frutos se conocen las personas. Entonces, todo esto, amados hermanos, entonces, es donde el anticristo se va a sentar, es en un templo espiritual en la iglesia. El profeta Elías, que la Biblia habla, antiguamente era un hombre literal. Jezabel era una mujer pagana, idólatra, literal. El rey Acá era un rey, un hombre literal.
Los falsos profetas de Baal eran literal. Pero hoy en día el profeta Elías no es una persona literal. Hoy en día el profeta Elías son predicadores que se levantan para predicar este mensaje de Dios con el espíritu de Elías. Jezabel hoy en día no es esa mujer literal, sino es una iglesia ramera apóstata llamada Babilonia, que tiene sus falsos profetas. Esta es la Jezabel. ¿Y quiénes son los falsos profetas que tiene esta Jezabel? Los falsos profetas que tiene esta mujer son las hijas de la ramera de Babilonia. Aleluya. Hermano, la palabra de Dios así es. Así es la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos finales, iglesia. Tómese de la mano de Jesucristo, agárrese bien. Si le ha fallado a Dios, reconcilie con Dios, agárrese de las manos de Jesucristo, porque solamente Jesucristo es el único que va a salvarnos, solamente Él. Y aquellos que no quieran hacerlo, la palabra de Dios dice que tienen que hacerlo, porque toda rodilla se doblará ante el precioso y santo nombre de Jesucristo, y toda lengua confesará que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Este es el principio que se conoce como el principio literal y espiritual. El próximo domingo usted va a entender más claramente quiénes son los dos testigos. Porque hay muchas personas que esperan personajes literal que se van a levantar. La guerra la va a pelear la iglesia. La iglesia tiene que pelear la última gran batalla, hermano. Cada cristiano tiene que pelear la batalla. Su pastor no puede pelear la guerra por usted. Papá ni mamá no puede pelear la guerra por usted, porque la salvación es individual. Cada uno peleará su propia guerra. Cada uno demostrará si ama en verdad a Jesucristo o solamente lo hace con una fe fingida de labios solamente. Cada uno, hermanos, tendremos que pelear esa batalla, esa guerra. Cada uno. Es algo individual que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que pelear. Amén. El tiempo se está llegando. Cristo viene pronto por su iglesia, amados hermanos. Cristo viene pronto. Todo lo que ha estado aconteciendo, la iglesia tiene que saber que es el tiempo ya. El tiempo se ha llegado. El tiempo se ha llegado. Solamente está que se cumplan algunas cositas que se van a cumplir. Lo hemos enseñado cuando la bestia vuelve a tomar el control nuevamente. Estoy hablando del Vaticano y el poder civil que hacen esa alianza nuevamente. Amén. Hemos visto, amados hermanos, hemos visto cómo los gobiernos con sus leyes han destruido las familias. Ellos son los que han destruido las familias, los gobiernos. Aún el Vaticano hace unos días declaró que ya el homosexualismo, pues bienvenido, puede entrar a lo que es la familia de Dios. Ustedes saben que los mismos gobiernos son los que ellos aceptaron lo que es el aborto. Aceptaron el matrimonio de hombre con hombre, de mujer con mujer. Han habido casos que hasta personas se han casado con animales.
Dios no puede soportar más esto. Y por eso estamos seguros que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Porque la sociedad en la que hemos venido se han metido con lo que Dios más ama, que es con la familia. Dios en el huerto del Edén formó a un hombre y a una mujer y los unió en matrimonio. No fue hombre con hombre, no fue mujer con mujer, fue hombre con una mujer. El enemigo ha venido a destruir lo que Dios ha creado. Si esto continúa así, escuche bien, si esto continúa así, porque ustedes saben y tienen que tener conocimiento de esto, que el presidente que va a entrar, este partido, son los que han aceptado todo lo que es el homosexualismo, aborto, son los que han destrozado a la familia. Si esto continúa, en pocos años no va a haber familias sanas en los hogares, no va a haber familias sanas, porque los planes de ellos es de enseñarle aún a los niños varones que se pueden enamorar de otro varón, a las niñas que se pueden enamorar, se pueden besar con otra niña. Han destruido lo que Dios más ama. Por eso la venida de Jesucristo está a las puertas, iglesia. Preparémonos porque Jesucristo viene por su iglesia. Jesús está a las puertas. Tú y yo somos el verdadero templo de Dios. Usted y yo. Amados hermanos. Gálatas capítulo 3, verso 27 al 29 dice: pues no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. Pues ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Esto es la iglesia. Y para confirmarle más esto, Romanos capítulo 2, verso 28, el apóstol Pablo dice: pues no es judío, escuche bien, pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu, para que la alabanza sea de Dios y no de los hombres. Ya no hay judío, dice, ya no hay griego, ya no hay esclavo, porque todos entrarán por Cristo Jesús. Si no reciben a Cristo como el único Salvador de su vida, nadie puede entrar al reino de los cielos. No es por la Virgen María, no es por Mahoma, no es por Buda, no es por ningún santo. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Nadie puede salvarse. Aquí los testigos de Jehová están perdidos, porque ellos no aceptan a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. Dicen que Jesús es un Dios, pero que no es el Dios Padre. Nadie, dijo Cristo, puede entrar al reino de Dios si no es por mí. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo: nadie puede ir a lo divino si no reciben este cuerpo humano, porque este cuerpo humano es el tabernáculo donde Dios habitaba. Aleluya, hermano.
Allí habitaba Jesucristo. Por eso es que el profeta le dijo cuando terminaron de construir el templo y el pueblo vieron el tercer templo construido, dice que cuando lo vieron lloraron porque no tenían nada de parecido al templo que había construido Salomón. Y el profeta le dice: ¿cuántos de ustedes conocieron ese templo? Su belleza, dice todo. Pero este templo, le dice, que no es nada para ustedes. Será mejor, porque la gloria postrera será mayor que la gloria primera. ¿De qué estaba hablando? Que el mismo Dios que estuvo en un tabernáculo encerrado iba a entrar caminando en ese cuerpo llamado Jesucristo. Y allí el mismo Dios, la misma gloria de Dios. Por eso es que el profeta dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Pero por ciegos no entendieron y no la vieron. Pero se refería a eso. Cristo viene pronto, hermano. Amén. Cristo viene pronto. A veces la palabra de Dios nos va a parecer un poquito dura, pero es necesario. Es la única manera que vamos a entrar al reino de Dios. Doblegándonos a esta palabra. Doblegándonos a esta palabra. Porque el propósito de Dios con su palabra es que nosotros nos podamos doblegar ante esta palabra, ante Él. Tú sin Dios no eres nada. Mire, este mundo se está haciendo pedazo, desboronando, porque se apartaron de Dios. Se apartaron del Creador del cielo y de la tierra. Y sin Dios el ser humano no es absolutamente nada. Cuando la bestia que sube del abismo mata a los dos testigos, te lo voy a explicar el próximo domingo, dice que entró un paganismo tremendo, amados hermanos, tremendo, un paganismo tremendo que entró, que las familias se estaban destruyendo, estaban haciendo pedazos, pero como dice que a los 3 días y medio iba a entrar el Espíritu de Dios y los iba a levantar nuevamente. Y eso es lo que vamos a enseñar el próximo domingo, desde que nuevamente y exactamente pasaron 3 años y medio que la Biblia fue quemada y cancelada y fue amarrada en la cola de un caballo en Francia y la arrastraron por la plaza de Francia, dándole muerte a los 2 testigos. Te lo explicaré el próximo domingo. Póngase en pie en esta preciosa tarde, gloria al Señor. Allí a donde está, amado hermano, incline su rostro, dele gracias a Dios por la vida que usted tiene en este momento. Dele gracias a Dios porque Dios es misericordioso con nosotros. Santísimo Padre Celestial, en esta tarde, Señor de la gloria, te doy la gracia, Dios mío, bendito Dios, por tu presencia y tu gracia en nuestras vidas, sin la cual no somos absolutamente nada, Señor amado. Bendiga a cada hermano, Señor, que se ha hecho presente en esta tarde, Señor de la gloria. Los hermanos que nos están viendo por internet, ilumina, Señor, sus mentes, sus corazones, para que puedan entender su palabra, Señor. Y de esa manera, los que están viviendo en rebeldía, en pecado, Señor, puedan venir e inclinarse delante de su presencia, reconociendo que el tiempo de su llegada está cerca. Y el que no esté preparado se va a quedar acá para ser destruido. Gracias, Padre bendito, en esta tarde, Señor.
Pedimos por la familia de mi hermano Ángel, por fortaleza, Dios amado. Te pedimos en tu santo y bendito nombre, Padre. Gloria a tu nombre. Dele un aplauso a Jesucristo en esta hermosa tarde. Estamos despedidos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Gracias, amados hermanos.